tal vez la pregunta de que si estas son trastornos genéticos, son problemas hereditarios, son problemas congénitos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que viene a nuestra disquisición cognitiva. Se trata de una enfermedad genética, de una enfermedad hereditaria, es una enfermedad congénita. Desde ya podemos ver, pues, en este margen superior izquierdo, un síndrome de Down, ¿no? Que es una trisomía 21. Doctor, disculpe, sigue en la primera diapositiva, en la carátula. ¿Y cómo hago para pasarlo al otro lado? ¿Alguien sabe cómo Presione hace? al lado de presentar, hay un librito, ahí le da clic. A ver, déjame ver. ¿Dónde está el librito? No veo Al libros. lado de donde usted ha puesto para presentar a la izquierda, ese símbolo. Salga de la presentación y cuando va a presentar, Fin de presentación. ya. Ya, en el libro. Sí, Ahí, doctor, ahí. Es correcto. a ver. Ahora, Sí, doctor. ya. Entonces, otro va a ingresar. Ya no lo acepto, ya pues. Entonces, vamos a observar pacientes que pueden tener esa fenotipia. Les decía, pues, en la parte superior izquierda tenemos a un síndrome de Down. Para la parte superior derecha vemos un defecto del cierre del tubo neural, que es la anencefalia. En el margen izquierdo inferior, una polidactilia. Y en el inferior derecho vemos, pues, pacientes de tercera edad, que es una representación de un paciente con una enfermedad de Alzheimer. Estos cuatro, estas cuatro presentaciones tendrán un fondo genético, son hereditarios, son congénitos. Esas son las eh, preguntas que nosotros tendríamos que empezar a elucubrar para ir descifrando alguna posibilidad diagnóstica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enfermedad genética, son consecuencia de la alteración de uno o varios genes y pueden ser hereditarias o no. ¿Va? Podríamos decir una neoplasia donde se ha alterado el código genético, el ADN de una población de células somáticas que el paciente, la persona lo va a expresar clínicamente y va a quedar con él. No va a, no va a transmitirse a la herencia, a la descendencia, ¿no? Entonces, cuando se afecta el ADN de células somáticas, queda en el caso, queda en el caso. Cuando se afecta el código genético o el ADN de células germinativas, estas sí tienen la posibilidad de transmitirse a la descendencia. Entonces, ¿en qué momento puede afectar el código genético de las células somáticas o germinativas? Cuanto más temprano sea la agresión, más riesgo de que se afecten las germinativas y las somáticas. A mayor tiempo, mayor posibilidad de que se afecten las células somáticas y no las germinativas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de una enfermedad genética. La enfermedad hereditaria, todas son de origen genético y se van a transmitir de generación en generación. Pueden o no ser congénitas, ¿no? Entonces van a haber enfermedades genéticas que van a
transmitirse a la descendencia, entonces van a ser genéticas hereditarias y van a haber enfermedades genéticas que no se transmiten, que no son hereditarias. Eso hay que irlo manejando ya como disquisición cognitiva. Y una enfermedad congénita es la que nosotros lo vamos a percibir desde el nacimiento del paciente. Por ejemplo, un labio leporino, una fisura del paladar, una polidactilia, lo vamos a, lo vamos a expresar fenotípicamente desde el nacimiento. Se le va a observar, ¿no? Entonces, a eso se llama congénito. Ahora, muchas enfermedades congénitas no son hereditarias. Acá les pongo, el síndrome de Down también tiene una fenotipia, es decir, una expresión física, los rasgos físicos que lo vamos a objetivar desde que nace el paciente. Entonces, es una enfermedad congénita, es una enfermedad congénita. El labio leporino también es una enfermedad congénita, pero las dos serán hereditarias, serán genéticas. Entonces, ahí también hay que empezar a diferenciar. En el caso del labio leporino, en el caso del labio leporino, es una detención del desarrollo o la anencefalia también, ¿no? Es un defecto del desarrollo, un agente teratogénico, un agente teratogénico que puede ser las radiaciones, puede ser infecciones virales, algunas sustancias químicas, algunos medicamentos pueden detener la multiplicación de un tejido y ya no desarrolla, ¿no? La focomelia es otro de ellos, ¿no? Se detiene el crecimiento y hasta donde desarrolló, hasta ahí no va a ser su expresión fenotípica y así lo vamos a ver al momento de nacer, pero no es un problema, no es un problema genético ni es un problema hereditario. El síndrome de Down, el síndrome de Down sí es una enfermedad congénita, pero es genética, ¿no? Entonces, habrán algunas enfermedades también congénitas, algunas enfermedades congénitas que van a ser genéticas y algunas enfermedades congénitas que no son genéticas. Eh, Hay una discrepancia que todavía eh, no se ha podido hacer un buen tamizaje si es que eh, las enfermedades heredodegenerativas que se van a dar posteriormente. Hablamos, por ejemplo, de una Corea de Huntington, hablamos de una enfermedad de Alzheimer, eh, una distrofia muscular, que estas van a aparecer en el tiempo, es decir, eh, pasado la primera década para la distrofia muscular o enfermedad de Duchenne, o pasado los 60 años para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ahí recién van a tener la expresión. En el nacimiento yo no lo voy a visualizar, ¿no? No lo voy a visualizar, pero ellos ya están teniendo esa carga genética afectada, ¿no? Sino que no se van a expresar. Y ahí todavía los genetistas no se han puesto de acuerdo para decir, pero si ya esa persona ya está teniendo, ¿no? Ya está teniendo alteraciones eh, en sus códigos genéticos que lo va a expresar. Lo que pasa que no lo vamos a poder percibir desde el inicio, ¿no?
Entonces, algunos dicen que también esas enfermedades son congénitas, lo que pasa es que no tienen expresividad, pero todavía eso está en un debate de llamarlo congénita a esas enfermedades heredodegenerativas que se presentan después del nacimiento. El hecho concreto está, pues, que tenemos enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas. Algunas de ellas van a tener una mixtura, ¿no? Habrán congénitas que son son genéticas y hay otras que no son genéticas. Y hay enfermedades genéticas que pueden ser hereditarias como pueden no ser hereditarias. Eso hay que tenerlo claro en el concepto. El estudio de las enfermedades genéticas no es pues reciente, ¿no? Esto ya desde el siglo pasado, eh, los científicos observaban pues ciertos rasgos que se iban transmitiendo a las descendencias de la persona, de los animales, de los vegetales, ¿no? Entonces, ya generaron algunos estudios. El emblemático es la de 1865 de Mendel, que establece ciertas leyes de transmisión hereditaria, pero él lo estudió pues en plantas, ¿no? En vegetales. Pero Garrod en 1908 hace el estudio ya de algunos rasgos genéticos en, en humanos. Este es todo un proceso histórico, ¿no? De cómo muchas investigaciones pues han ido enriqueciendo lo que es ahora la genética clínica, ¿no? En 1953 se descubre doble cadena helicoidal pues del ADN, ¿no? Que marcó un hito para el estudio y la composición de los ácidos nucleicos. Eh, Conceptualizando un poco lo que es enfermedades genéticas, hay un elevado porcentaje de las denominadas enfermedades raras que tienen un origen genético. Si yo les pongo esta imagen, esta corresponde a una progeria, son los envejecimientos que se van a dar eh, a temprana edad, ¿no? Un envejecimiento acelerado. Miren, afecta a 1 de cada 7 millones de personas en el mundo, generalmente niños. Los afectados suelen tener dificultades de crecimiento y desarrollar un cráneo de gran tamaño en relación a su estatura. O podríamos ver esta enfermedad, la de Treacher-Collins, incluso hay una película con este actor, ¿no? Es una enfermedad genética ya identificada, es el cromosoma 5, que hay una mutación, pero ¿qué tan frecuente son estas enfermedades? ¿No? Entonces, se ha establecido, pues, un grupo de enfermedades que cada vez está teniendo una identificación genética y que su prevalencia es bastante baja, 5 casos de 10,000, ¿no? En promedio, ¿no? Otros dicen un caso por cada 2,000 personas. Son muy raras, son infrecuentes en todo caso. A esto ya hay todo un programa en salud que le llaman el estudio de las enfermedades raras, ¿no? El 80% de estas enfermedades raras que se presentan muy esporádicamente. Espérenme un minutito, no sé, alguien me está poniendo bulla.
Entonces, hay un grupo de enfermedades que anteriormente le decíamos enfermedades desconocidas, no se conocía el origen, y algunas de muy escasa presentación, que es difícil pues hacer el estudio porque son muy esporádicos los casos. Ya incluso en el Ministerio de Salud ya se tiene el programa, así lo llama, de enfermedades raras. Es una, es una estrategia internacional que OMS está promoviendo a nivel mundial el estudio y la investigación de este grupo de enfermedades raras. El 80% de estas enfermedades raras está teniendo origen genético, está teniendo origen genético. Entonces, cada vez le están poniendo ya una, una etiología a estas enfermedades. Entonces, se proyecta que dentro de unos 5 a 10 años, estas enfermedades raras ya van a tener una etiología y muy probablemente que sea genética. Entonces, no hay que perder ese horizonte. Causan grave discapacidad intelectual o física. La mayoría de personas pues, que tienen estas enfermedades raras eh, tienen un problema de que no tienen tratamiento y eh, ah, aló, aló, sí, a las 11 será, señor. Claro, sí, ajá. Ya, ya. Entonces, son de escaso tratamiento. eh, por eso algunos le llamaban a estas enfermedades, pues que no tienen tratamiento o de pobre tratamiento. Entonces, porque no hay medicamentos específicos ni siquiera para tratar o para aliviar estas enfermedades. Por eso es que se le está dando un impulso a este grupo de enfermedades que ahora se le llama enfermedades raras. Aquí les he puesto un enlace para que puedan ampliar su lectura sobre este grupo de enfermedades. Les repito, ya el Ministerio de Salud en Lima ya ha implementado este programa, así como hay programa de tuberculosis, programa de VIH, programa de enfermedades metaxénicas, ya hay este grupo de enfermedades raras como programa para investigar. Ya encuadrando un poco sobre lo que es las enfermedades genéticas, pues me imagino que en embriología o en genética que he llevado saben pues que nosotros tenemos los 23 pares de cromosomas apareados, ¿no? 22 que corresponden eh, a los cromosomas somáticos y los 2 cromosomas que son sexuales. Se hace un estudio a través de lo que se llama el cariotipo, en la cual se va ordenando de mayor a menor los diferentes cromosomas y se tiene en cuenta la localización del centrómero, ese punto de unión de los brazos, ya sea largos o cortos de los cromosomas. Por eso que en la clasificación de los cromosomas, de acuerdo a su estructura, vamos a tener los cromosomas metacéntricos, mayormente son grandes, tienen el centrómero central y ya cuando se va desplazando este centrómetro hacia una de las extremidades tendríamos un submetacéntrico que genera brazos desiguales, el acrocéntrico que está casi en un extremo y tiene un, un pequeño rezago
de un brazo cromosómico, que es un riesgo porque esta se va a desplazar, se va a romper, se va a fragmentar con mucha facilidad. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta estos cromosomas que son acrocéntricos, porque son donde se van a dar muchas de las mutaciones que devienen en enfermedades. Y los telocéntricos son los que tienen pues el centrómetro desplazado hacia un extremo. Entonces, cuando estudiamos el cariotipo, eh, vamos a poder hacer ahí ya una primera clasificación. Y este es la primera, digamos, abordaje genético que se realiza, ¿no? El estudio del cariotipo. Sin embargo, pues es un estudio bastante burdo que solamente nos sirve para poder contar si la persona está teniendo el número completo de cromosomas, ¿no? Y si hay un apareamiento o no. Es lo primero que eh, se, se pudo tener como orientación diagnóstica. Posteriormente ya las técnicas de hibridación, las técnicas de bandeo, ya ha permitido de que estos cromosomas puedan hacerse ya identificación de segmentos cromosómicos, los brazos, las bandas que van a tener, y ya ha permitido hacer pues un estudio mayor, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Ya los cromosomas en forma de bandas, ¿no? Ya, entonces, si bien el cariotipo nos da una primera aproximación para clasificarlo en base al número y al tamaño y a la distribución del centrómero, pero ¿no? Los últimos estudios ya nos han permitido tener este bandeo en los cromosomas que vienen a ser segmentos de ADN. Entonces, ya se puede hacer en base a esto, pues, ya estudios más específicos. Aquí pues, he puesto en esta presentación para caracterizar en el cariotipo, ¿no? De los 7 grupos que tiene, ¿no? El cariotipo tiene 7 grupos. El grupo A, en la cual están los cromosomas más grandes, el 1 y el 3 son metacéntricos, el cromosoma 2 es un metacéntrico. El grupo B tiene 2 cromosomas, el 4 y 5. El grupo C es el grupo más largo, tiene desde el cromosoma 6 hasta el cromosoma 12. Tiene, eh, además, tiene al cromosoma X. Entonces, el grupo C tiene 7 cromosomas más el cromosoma X. Es el grupo más grande del cariotipo. El grupo D es el grupo 13, 14 y 15. Hay que echarle una mirada a estos tipos de cromosomas que son acrocéntricos. Eh, estos brazos cortos de estos cromosomas pueden ser desplazados, fracturados, y esto nos puede llevar a alteraciones genéticas importantes. Gran parte de algunos defectos cromosómicos se van a dar en estos cromosomas, ¿no? 13, 14 y 15. Nos genera cierta compatibilidad de la vida. En los menores, en el grupo A, en el grupo B, el grupo C, por ser cromosomas grandes, por ser mayormente metacéntricos, tienen brazos grandes, eh, cualquier afectación de esos segmentos son incompatibles con la vida. Pero en cambio, en el grupo D, en el grupo F, que son pequeños, ¿no? Se puede perder esos pequeños fragmentos de ADN y todavía lograr una sobrevivencia. Y esto sí fue
una investigación espectacular, porque desde 1990 se planteó se planteó una, investigación, se creó el proyecto Genoma, el proyecto Genoma Humano, para que se empiece a estudiar por técnica de bandeo, la constitución de todo el ADN que está constituyéndose en un cromosoma, ¿no? Se esperaba, pues, un estudio, largo, ¿no? Se pensó que en 30 años podría descifrarse todo el código genético. Sin embargo sin embargo, no pasaron ni 10 años y se tuvo completado todo el mapeo de los ADNs que están en el cromosoma. Se ha visto, pues, que en el genoma humano existen 100.000 genes, ¿no?, estructurales divididos entre los 23 pares de cromosomas. Y miren, con 3 por 10 a la 9 pares de bases de ADN. Estos 3 por 10 a la 9 pares de bases de ADN pueden codificarnos 1.000.000 de polipéptidos. Es decir, dentro de los cromosomas vamos a tener una maquinaria inmensa de síntesis de proteínas. Sin embargo, solamente se tiene 19.000, acá está 19.000 al inicio y la mayoría del texto dice entre 10.000 a 20.000 genes que tienen la capacidad de formar proteínas estructurales en el humano. Entonces tenemos eh, bases de ADN en demasía que no se sabe todavía para qué eh, son útiles estos. Se ha establecido que el 36% de esos ADN que están ahí no van a codificar polipéptidos, no van a integrar proteínas. Al contrario, van a estar refrenando la síntesis proteica. Seguramente ustedes recuerdan los intrones, los exones, ¿no?, que están entremezclándose cuando el ADN y el ARN están dentro del núcleo, ¿no? Entonces, estos intrones no permiten la síntesis de una proteína dentro del núcleo. Cuando estos están saliendo hacia el citoplasma, es que los intrones se salen y los exones se juntan y recién se puede tener una secuencia de bases para la síntesis de una proteína. Entonces, de estos 3 por 10 a la 9 pares de bases, el 36% le llaman, pues, ADN basura. No sirve para la síntesis de proteína, pero está teniendo otra importancia, ¿no? Refrena, eh, la síntesis de algunas sustancias oncogénicas, etcétera, etcétera. Y aquí viene este término que se le llama la expresión o selectiva. Si bien cada célula del humano contiene, contiene todo un ADN para sintetizar cantidad de proteínas, sin embargo, por un principio de selectividad, ¿no?, cada célula se va especializando, se van adaptando funcionalmente para sintetizar las proteínas que le van a dar cierta especialización. Por ejemplo, a nivel de la mucosa gástrica, tenemos las células parietales, ¿no?, las células principales, que cada uno de ellos produce ciertas sustancias, ¿no? Una célula parietal no puede sintetizar sustancias de la principal y viceversa, ¿no? Entonces, se van especializando. Lo mismo, si nosotros lo llevamos al tejido cerebral, vamos a tener en la sustancia negra, por ejemplo, las neuronas de esa zona
producen dopamina. Si le llevamos al hipocampo, a la punta del lóbulo temporal, esas células van a producir acetilcolina, no van a producir dopamina. Lo mismo si hablamos del tronco cerebral, donde tenemos a locus coeruleus, ¿no? Una, un cúmulo de células neuronales que producen serotonina, el núcleo del RAFE que produce noradrenalina, los tubérculos mamilares que producen histamina y así por el estilo. O sea, cada célula va empezando a tener una especialización, ¿no? Y va a producir, va a sintetizar proteínas, sustancias específicas nada más, a pesar que tiene toda la maquinaria para producir cualquier sustancia por el principio de la selectividad, es que estas están refrenadas y solamente van a sintetizar la que le corresponde para darle la función. Esto ya ustedes seguramente en biología lo han estudiado, ¿no? Los componentes del ADN, ¿no? Las bases nitrogenadas, que son purinas, pirimidinas. Vamos pasándolo esto. Para ir ya entrando a la parte fisiopatológica. Principios clínicos generales de los trastornos genéticos. Nosotros podemos establecer cierta posibilidad de que el trastorno que estamos investigando sea una enfermedad genética en base al riesgo genético, la probabilidad de padecer o transmitir a sus descendientes una enfermedad genética determinada. Cuando se hace el estudio, pues, de un árbol genealógico, ¿no? Vamos a ver de que hay pacientes que, ¿no? Generación tras generación están teniendo enfermedades que se van repitiendo. Cuando abordamos un niño de repente de 3, 4 años que viene por un cuadro epiléptico, vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a preguntarle si alguien más de la descendencia de esa línea familiar padece lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ahí hablamos pues de que hay un riesgo genético, la probabilidad de padecer o transmitir a sus descendientes una enfermedad genética determinada o algunas enfermedades que ya eh, son conocidas, fenilcetonuria, albinismo, entre otras. El riesgo de recurrencia, la probabilidad de que ésta aparezca de nuevo en otro individuo de la genealogía donde ya ha sido advertida en uno. Entonces, hay un riesgo de recurrencia en base, pues, a si hay una dominancia, ¿no? Autosómica dominante, autosómica recesiva, y según eso nos va a dar algunas probabilidades, ¿no? De que, de que se esté transmitiendo una enfermedad genética. Y hay unas fuerzas que van a tener, ¿no? La transmisión de una enfermedad autosómica dominante es del 50%. La posibilidad de transmitir una enfermedad autosómica recesiva, autosómica recesiva, es del 25%. Entonces, esos datos los vamos teniendo, ¿no? De la anamnesis que vamos haciendo en los casos que se están estudiando. Eh, los antecedentes familiares, hay que también averiguar lo que se llama la consanguinidad. La consanguinidad. Si bien acá en lo que es pues Sudamérica, el Perú específicamente, pues este proceso de transculturalización y de mestizaje ha permitido pues tener una mixtura desde el punto de vista genético. Pero si nosotros
estudiamos poblaciones europeas, van a haber grupos que le llaman de sangre pura, ¿no? Que no hacen mucha intercambios poblacionales, ¿no? No hay una mezcla genética, no hay un mestizaje, si quisiéramos decirlo así, razón por la cual son, entre comillas, razas puras. En ellos hay más riesgo de padecer una enfermedad genética, ¿no? Porque van a haber genes que van a estar ahí, ¿no? En forma homocigótica. Y ese es un riesgo mayor para transmitir, para transmitir una enfermedad de este tipo. En cuanto a los factores ambientales, eh, también esto hay que valorarlo porque cuando se presenta un caso, una enfermedad genética en grupo familiar, lo primero que los padres van a atribuir a alguna causa, ¿no? Que pueden haber sucedido y que le atribuyen la responsabilidad de ese caso genético, ¿no? Van a atribuirlo de repente que cuando estuvo embarazada tomaron un medicamento o se expusieron a alguna radiación, ¿no? Entonces, van a generar esa explicación al caso genético que están teniendo, ¿no? Y por ahí te puede generar un sesgo y tú más considerarlo a ese como una malformación teratogénica que una enfermedad genética. Porque durante la gestación, si una persona consume pues, un fármaco, ¿no? Y le genera una tara genética, eso es una alteración teratogénica, no es una alteración genética, ha detenido el desarrollo. Eh, Hay personas que de repente el niño nace pues con una braquiocefalia, con una dolicocefalia, o de repente nacen con una displasia de cadera, etcétera, etcétera. O sea, van a haber malformaciones que ellos le van a atribuir a que se cayeron, de que se resbalaron, o que usaron alguna faja, etcétera, etcétera. O sea, no van a darle la trascendencia genética a ese caso, ¿no? Lo van a atribuir a fenómenos eh, medioambientales que estén generando esto. Y el otro es la heterogeneidad genética, ¿no? Si bien un gen te puede dar una expresividad fenotípica, ¿no? Pero a veces van a haber grados de penetración, ¿no? Entonces en algunos se acentúa más la fenotipia que en otros, ¿no? En algunos la expresividad es leve, en otros son severa. Entonces, eso también te puede llevar a un error en cuanto a la valoración del caso genético. Entonces, estos principios clínicos que debemos tener en cuenta cuando estamos investigando un caso genético, ¿no? Es importante el riesgo genético, el riesgo de recurrencia, la consanguinidad, los factores ambientales y la heterogeneidad genética. ¿Qué me puede llevar a una alteración genética? Desde el punto de vista de la fisiopatología, vamos a tener este grupo de trastornos. El primero, en la cual haya una anomalía cromosómica. A través del cariotipo lo podemos determinar de que hay una variación, ya sea en el número o en la estructura. Entonces puede ser una anomalía por alteración estructural del cromosoma. Un segundo grupo de alteraciones genéticas pueden ser debidos a mutaciones puntuales en alguna banda específica, en un locus que se llama, en un espacio del cromosoma donde ha habido alguna alteración
y a ese le llamamos mutaciones en un gen principal o un gen puntual. Los trastornos multifactoriales, donde a pesar de que hay un gen involucrado, pero necesita de un entorno para que se pueda dar una expresividad. Ya se tiene estudios, ¿no?, de defectos del ADN mitocondrial, ¿no?, y los defectos teratogénicos que les había dicho que van a generar una detención en el desarrollo de los diferentes tejidos corporales. Las anomalías cromosómicas, es decir, el primer grupo que lo podemos determinar a través del cariotipo, vamos a tener primero en cuanto al número. Ya sabemos que tenemos 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Una alteración que puede llevarnos a una fenotipia genética puede ser las poliploidías. Las poliploidías. ¿Cuándo decimos que hay una poliploidía? Cuando se repiten múltiplos del número haploide, 23 de cromosomas. Entonces, vamos a tener paquetes de números haploides, sabiendo que el número es 23, es el número haploide, el diploide es 46, ¿no? Estos pacientes pueden tener paquetes de número haploides, puede ser triploidía, cuando hay 3 paquetes de grupo haploide, estamos hablando de 69 cromosomas, ¿no? Tetraploidías, 4 paquetes del número haploide de cromosomas. Y ya se imaginarán, pues, la gran carga genética que va a tener estas células. Mayormente estas son incompatibles con la vida en el humano. Se ha visto poliploidías más en algunos animales invertebrados. En vegetales sí se ha encontrado este tipo de presentaciones genéticas, poliploidías, pero en el humano mayormente son incompatibles con la vida. Pero sí pueden haber algunas poblaciones celulares que pueden sufrir por efecto de alguna mutación, pueden haber, pero solamente de alguna línea celular, y a eso se le llama los mosaicos o mosaicismo. Eh, podríamos decir que solamente algunas células del estrato espinoso de la piel tienen esta eh, alteración genotípica, ¿no? Pero ¿a qué te va a llevar? Muy probablemente pues a una neoplasia, ¿no? Entonces, en el humano las poliploidías solamente puede afectar a algunas líneas celulares y que pueden ser riesgo para la generación de neoplasias. Pero así, organismos puros que tengan poliploidías son incompatibles a paquetes completos del número haploide. Pero podríamos tener algunos cromosomas de más o algunos cromosomas de menos, y a eso se le llaman las aneuploidías. Aneuploidías. Entonces pueden haber uno, dos o tres cromosomas de más. Esto sí lo hace compatible con la vida, ¿no? Y dependiendo, pues, ¿no? Tenemos eh, las trisomías, donde vamos a tener el número diploide de cromosomas, es decir, 46 más el adicional. Si es uno más, ahí hablamos de una trisomía. Si hubiera 2 cromosomas de más, ahí hablamos de una tetrasomía.
No confundirlo con tetraploidía, que es número completo de haploides. Acá son, en las aneuploidías son cromosomas de más, no paquete del número haploide. Y algunos también son incompatibles con la vida, mayormente si es que se producen trisomías de los primeros cromosomas generan gran incompatibilidad con la vida, pero de algunos segmentos sí se podrían tener. Ejemplos, tenemos aquí la trisomía del cromosoma 21, que le llamamos pues el síndrome de Down. Podríamos tener también la trisomía donde el cromosoma 18 está incrementado. Ahí hablamos de otro tipo de trisomía, ¿no? Trisomía de cromosoma 13, ¿no? Entonces, podríamos tener algunas trisomías por incremento de cromosomas somáticos, el 13, el 5, el 21, el 18, ¿no? Y algunos también podrían ser de los cromosomas sexuales, de los cromosomas sexuales. El más emblemático es el síndrome de Klinefelter. Y también podríamos tener eh, cromosomas de menos. Ahí hablamos de las monosomías. El más frecuente que podemos considerarlo es cuando falta un cromosoma, ¿no? Una monosomía, en la cual eh, no hay un cromosoma sexual, el Y está faltando, y ahí tenemos el síndrome de Turner. Estas son las poliploidías, números múltiplos haploides, triploidías, tetraploidías, hexaploidías. Ya imagínense la carga genética que van a tener esas células, es un caos, ¿no? Por eso que son mayormente incompatibles con la vida. Pero sí podríamos tener aneuploidías, donde pueden haber cromosomas de más, como por ejemplo aquí tenemos 3 cromosomas, o sea, hay un cromosoma de más, un cromosoma 21 de más, trisomía 21. Para las partes somáticas, la parte sexual también podríamos tener un cromosoma sexual de más, ¿no? Como en el síndrome de Klinefelter, en la cual hay un cromosoma X adicional, ¿no? Entonces podríamos tener trisomías somáticas y trisomías sexuales. En este caso, aquí tenemos una monosomía, no tenemos el cromosoma Y, el síndrome de Turner, ¿no? Habrían 45 cromosomas, faltando el cromosoma sexual Y. Eh, Esto es en cuanto al número, pero estructuralmente pueden también tener alteraciones estos cromosomas. Y ahí tenemos alteraciones estructurales, en la cual segmentos de cromosoma pueden pasarse hacia otro cromosoma o también desprenderse o invertirse. Y ahí tenemos pues un grupo que podemos llamarle la delección, en la cual vamos a tener los 46 cromosomas, pero en uno de ellos va a haber pérdida de un segmento de cromosoma y a eso le llamamos una delección. O podemos tener una duplicación de ese segmento. O se puede invertir la lectura genética. O puede pasarse, intercambiarse de un cromosoma hacia otro.
una translocación, ¿no? Entonces, a pesar de que los cromosomas lo vamos a ver un número, en un juego completo, pero estructuralmente van a tener algunas modificaciones. Puede ser por pérdida, por añadidura, por inversión o por sustitución, ¿no? Entonces, estructuralmente van a tener alteraciones. Caractericemos un poco, pues, esta trisomía, si ustedes eh, ven esta figura, ¿no? Es toda una fenotipia de una trisomía 21. Cuando sospechamos que estamos frente a un paciente con una trisomía 21, ¿no? nos llama la atención, nos llama la atención siempre una cabeza pequeña, una braquicefalia, ¿no? Una braquicefalia. Las orejas tienen una implantación baja. Los márgenes de las hendiduras palpebrales, ¿no? La separación, la separación de los ángulos internos de los ojos, los epicantos, ¿no? La nariz sencilla de montar, tiene una boca pequeña con una lengua bastante agrietada, grande, que no encaja dentro de la cavidad bucal. Por eso los pacientitos que tienen síndrome de Down tienen la boca entreabierta con hipercialorrea. Y si lo vemos la lengua, pues es una lengua gruesa, bastante acartonada, agrietada. Va a haber inclusiones cálcicas a nivel eh, del iris, que le llamamos las manchas de Bruchfield. Con una linterna en penumbra lo observamos y vamos a ver estas impresiones blanquecinas en forma de anillo, las manchas de Bruchfield. Entonces es todo unos rasgos físicos que van a tener una expresión fenotípica de esa trisomía, ¿no? Y también pues van a tener algunas otras alteraciones, mayormente van a tener cardiopatías congénitas, transposición de los grandes vasos, puede haber atresias intestinales. Y lo que siempre nos va a llamar la atención, van a tener unos dedos pequeños y este surco en la palma de las manos que le llaman pues el pliegue simiano, ¿no? Típico de un paciente que tiene una trisomía. Hay trisomías pues bastante presentables que uno pues eh, haciendo la valoración física dice, este es un síndrome de Down. Pero hay pacientes que de repente tienen una expresividad leve y a veces cuando le están haciendo la evaluación inicial no se percata el pediatra, no lo caracteriza, o sea que es tan superficial su fenotipia que después de 5 o 6 meses recién van teniendo la sospecha de que es un Down, ¿no? Entonces, eh, va a haber una expresividad característica, pero no siempre es así, ¿no? A veces el pliegue simiano está partido, no se observa bien. Entonces, hay Downs que son puros, ¿no? Que son puros, ¿no? Son trisomía 21 completa, van a tener las 3 copias del cromosoma 21, la expresividad va a ser clásica. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente es un mosaico? ¿No? O sea, van a haber grupos poblacionales de células que van a tener esa trisomía. Entonces,
el paciente no va a expresar toda la fenotipia. Y ahí es donde uno tiene que ya ordenar pues un cariotipo, un estudio genético para poderlo identificar. Entonces, si bien tenemos la representación, ¿no? La representación que uno viéndolo ya la implantación baja del cabello, braquicefalia, los epicantos, las manchas de Bruchfield, la macroglosia, el pliegue simiano, la hipotonía, etcétera, etcétera, y es un Down. Pero muchas veces no es así, ¿no? Hay que, hay que hacer estudio genético. Y ya se han identificado el punto de quiebre donde radica, digamos, la expresividad máxima del Down. Y viene a ser en esta banda que va a estar en el brazo largo, en la banda 22. Entre la banda 21 y 22, en este segmento de la trisomía 21, en este segmento del cromosoma, van a haber unos genes que son, digamos, los que más van a dar la expresividad mayor de esta trisomía Down. En esta banda 21 del brazo largo de cromosoma 21 va a estar el gen del APP, de la proteína precursora del amiloide. Esta sustancia forma cuerpo de inclusión a nivel de la masa encefálica y eso le va a llevar pues a que el cerebro no se desarrolle, sea un cerebro pequeño, envejecido rápidamente y que rompe todas las estructuras, las redes neuronales. El gen SOD1, el gen de la superóxido dismutasa. Entonces aquí lo he caracterizado, ¿no? Algunos genes ya que están identificados, ¿no? Y que marcan la expresividad de este síndrome de Down. El APP, el APP, ¿no? El gen del APP está ahí. ¿Y por qué marca esto una relevancia? Porque los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, los que tienen enfermedad de Alzheimer, tienen alterado la proteína precursora del beta amiloide y pasados los 60 años empieza a acumularse sustancias amiloideas alrededor de la neurona y empieza pues a matar a las células neuronales y ya aparece pues el cuadro cognitivo, la parte de la demencia, que es similar pues al paciente que tiene un Down, ¿no? Esta es la APP que está en esa banda 21. La superóxido dismutasa también. Y miren, este gen de este cromosoma que tiene que ver, ¿no? Fue encontrado en un cromosoma de la mosca. Ahí encontraron este gen. Miren, homólogo encontrado en una cepa mutante de la mosca de la drosofila y que presenta un cerebro pequeño y problemas en el test de aprendizaje. ¿Por qué tienen los Down microcefalia? Porque su cerebro es pequeño por este gen. También vamos a tener este gen SIM, que también se ha encontrado en el estudio de la drosofila. Este gen es el que altera la capacidad de retención de las personas. Van a tener problemas en los test de la memoria, porque tienen las incrustaciones, las manchas de Creutzfeldt, porque ahí está este gen en ese bandeo entre, entre la banda 21 y 22, en ese segmento del cromosoma 21, ahí están estos genes que al estar en un triplete se altera su síntesis y va a llevar pues, a esta fenotipia. Entonces, es importante, ¿no? El avance que ha habido en la identificación de estos genes, pero esto gracias al genoma humano,
que ya se ha encontrado, pues, cuáles son los genes que están en ese segmento. En este esquema está la caracterización de todas las manifestaciones que tiene estos pacientes que tienen la trisomía 21. Otra de las trisomías que es compatibles con la vida viene a ser el síndrome de Edwards, el cromosoma 18. Es un poquito más esporádico que el Down. En el Down la prevalencia es 1 de cada 700 gestaciones. Aquí es 1 sobre 8,000. Es un poco más esporádico. 95% de los fetos eh, terminan en aborto, un aborto espontáneo. Entonces no es tan compatible con la vida, ¿no? Segunda causa más frecuente de aberración autosómica y segunda causa más común de malformaciones múltiples. ¿Qué caracteriza a un síndrome de Edwards? Llama la atención esta forma de la cabeza. Es una cabeza dolicocéfala, donde hay una gran prominencia del hueso occipital. Esta zona seguramente recuerdan en anatomía, se le llama, la protuberancia occipital externa se le llama el occipucio. Tienen un occipucio prominente, implantación baja del cabello, lo mismo implantación baja de los pabellones auriculares. Miren en la mandíbula retraída, lo que se llama la micrognatia. Llama la atención mucho la forma del pie, el talón prominente y parece una mecedora, pie en balancín le llaman a esto. Y el cabalgamiento, el cabalgamiento del primero y quinto dedo sobre el resto de los dedos intermedios. Esa postura es muy frecuente en un paciente con un síndrome de Edwards, cromosoma 18, y ya por el estudio de bandeo también se ha visto dónde está el meollo de todo esto. Está en el brazo largo, en la banda del 12 al 21. Ahí están los genes que dan la expresividad a este síndrome de Edwards. Entonces son niños hipotónicos, de talla pequeña, el cabalgamiento de los dedos de la mano, el, eh, la forma del pie, va a tener un pie equinovaro con un talón prominente y el pie tiene la forma de mecedora, pie en balance, le llaman hipoplasia de los labios mayores, hay alteraciones cardiovasculares, pero llama la atención la micrognatia, la mandíbula retraída y el occipucio prominente, ¿no? Característico. No me puedo confundir esto con un Down, ¿no es cierto? Acá lo tenemos otra representación, ¿no?, de esta trisomía 18 por afectaciones de esta banda que está en el brazo del cromosoma 18 en la posición del 12 al 21 en la técnica de bandeo, ¿eh? Es un niño con un síndrome de implantación baja del cabello, también el oído bastante bajo. Miren, no tiene mandíbula, micrognatia, occipucio prominente, característico de este 18 o síndrome de Edwards. Otra trisomía que también se va a ver es la trisomía 13. La trisomía 13.
se conoce como el síndrome de Patau. También tiene identidad con la vida, ¿no? Pero vamos a tener algunos casos. Ven, es una trisomía de un cromosoma de los... ¿no? Miren la gran fenotipia que tiene, una microcefalia, una microftalmia, miren los ojos pequeños, y llama la atención que ellos hacen esta malformación, labio leporino y paladar hendido. La característica son niños bastante pequeños, hipotónicos, ¿no? Microcefálicos, ojos pequeños, con defectos en el cierre de la línea media. Esto caracteriza a un síndrome de Patau o trisomía 13. Una característica adicional es que ellos tienen polidactilia también. Tienen dedos supernumerarios. Y aquí creo que está, ¿no? 2, 4, 6 dedos. Polidactilia, microftalmia, paladar hendido, hipotonía. Esto es un síndrome de Patau, trisomía 13. Trisomía 13. Y otra de las, el labio leporino, paladar hendido. Y otra de las trisomías que más se va a dar por una delección del cromosoma 5, es decir, no hay un cromosoma completo triplicado, sino solamente hay un segmento, porque si hubiera un cromosoma puro, de hecho sería incompatible con la vida, ¿no? Pero hay solamente una delección del brazo pequeño del cromosoma 5, del brazo corto, la trisomía 5 o el síndrome de Cri-du-Chat, o también conocido como del maullido del gato. Son niños pequeños, hipotónicos, y que van a tener una dismorfia craneofacial. En ellos, a temprana edad, van a tener la facies abotargada, van a tener la abotargada, es decir, pero conforme ellos van creciendo, van alargándose y va ampliándose la, la hendidura vocal. Entonces, eso es lo que caracteriza. Y tienen un llanto débil, por eso le llaman eh, síndrome del maullido del gato o síndrome de Cri-du-Chat. También ya se ha encontrado el gen a través del estudio de uno, que en el cromosoma 5, en el cromosoma 5, en el brazo pequeño, en la banda 15, es este gen que codifica esta proteína, ¿no? Y es el que le va a generar, pues, toda la fenotipia a este individuo. ¿Mm? Miren, por alteraciones cromosómicas, ¿no? Donde puede haber números de más o algunos segmentos supernumerarios, nos pueden dar estos síndromes ya identificados, ¿no? Desde el 21, que es el síndrome de Down, el 18 de Edwards, el 13, que es el síndrome de Patau, y el 5, que es el de Cribat,
¿Qué tanto estamos preparados para identificar este tipo de trisomías? De pronto te llevan a la consulta recién ya, que te digo, tiene 4 o 5 años, te llevan porque el niño no habla, porque el niño solamente balbucea, no atiende, cuando lo llevan al colegio, la profesora llama la atención a los padres que necesita una evaluación el niño porque no está aprendiendo, se distrae, no habla, no tiene de buen desarrollo psicomotor y recién a esa edad se le identifica estas trisomías. Cuando viene así, ¿no? Con las características emblemáticas de los esquemas, no hay problema, rápidamente se puede diagnosticar, pero algunos que vienen con una baja expresividad por una baja penetración, ¿no? Fenotípica, no tiene mucha expresividad y problemas para el diagnóstico, ¿no? Entonces, hemos visto ahí alteraciones estructurales, pues, de cromosomáticos. Pueden haber alteraciones también en los cromosomas sexuales, en menos como el síndrome en la cual falta un cromosoma sexual, solo este cromosoma X y falta el complemento, que no sabemos si podría ser un X o podría ser un Y, pero por la presencia del X, este individuo va a tener rasgos fenotípicos femeninos. Fenotípicamente aparenta, aparenta ser una mujer, ¿no? Pero tiene pues muchas deformaciones, ¿no? En caso de un mosaicismo, podríamos encontrar poblaciones de 45X, podríamos tener 46, tal vez XX, y también 46XY dentro de este síndrome de Turner. Entonces puede haber mixturas cuando es un mosaicismo, pero cuando es un síndrome puro, va a tener ese cariotipo de 45X0, porque no sabemos cuál va a ser el complemento. ¿Y qué caracteriza este Turner? ¿No? Llama la atención, tiene muchos lunares, muchos nevus, va a tener linfedema, mayormente va a tener acumulación de líquido a nivel de las junturas de la palma en la mano, a nivel de las muñecas, y ellos pueden hacer síndrome de túnel carpiano. Lo que llama la atención también en ellos es que los pezones van a estar bastante separados, es decir, va a tener un tórax ancho, ¿no? Oreja de implantación baja, ¿no? Una mandíbula pequeña, y lo que llama la atención es que ellos tienen un repliegue lateral del cuello, ¿no? Y si lo vemos la espaldita, va a tener esto de acá. Los bordes escapulares van a estar sobresalientes, pues se le llaman escápula, escápula alada, parecen unas alas, ¿no? Si lo vemos en una posición de firmes, vamos a ver cómo el ángulo, el ángulo del codo van a estar separados, al cual le llamamos los codos valgos, ¿no? Están separados. Entonces va a haber un linfedema a nivel de los tobillos, a nivel de las muñecas, los pezones van a estar separados, ¿no?
es decir, un tórax ancho, va a haber un repliegue, un pliegue lateral en el cuello redundante, una escápula, una escápula alada, ¿no? Una insinuación nada más de los órganos sexuales, por eso van a tener infertilidad. Entonces, eso caracteriza a un síndrome de Turner o monosomía 45XX0. Y la otra alteración en cuanto al número viene a ser el síndrome de Klinefelter, en la cual es una trisomía de un cromosoma sexual X. Entonces ellos son 47XXY. A pesar que hay un predominio de los cromosomas X, el Y va a predominar en la fenotipia y va a tener rasgos masculinos. Recuerde pues que de estos dos cromosomas X, uno va a estar reprimido formando el corpúsculo de Barr, ¿no? ¿Qué caracteriza a este síndrome de Turner? Son pacientes altos, son pacientes altos, donde llama la atención tanto los brazos como las piernas son bastante largos. Van a tener desarrollo de los pezones, van a tener ginecomastia, no van a tener mucha pilosidad a nivel facial, van a tener testículos rudimentarios y va a haber también retardo mental en ellos. Entonces, ahí llama la atención la distribución, ¿no?, de las cinturas y del tejido celular. Los hombros, o sea, la cintura escapular es pequeña y la cintura pélvica es ancha, ¿no?, como si fuera de sexo femenino, ¿no? Van a tener, digamos, órganos sexuales externos eh, masculinos, pero van a estar atróficos. Y llama la atención la implantación del vello pubiano. Es un vello pubiano de características ginecoides, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos así, a grosso modo, este Klinefelter tiene una mixtura de rasgos fenotípicos que parecen femeninos, como el ancho de las cinturas, la implantación del vello, la presencia de ginecomastia, que tenderían a rasgos femeninos, ¿no? Y la presencia pues del testículo, la distribución del cabello, esto iría para un masculino. Entonces es una mixtura de la fenotipia de los rasgos en cuanto a los rasgos sexuales en este síndrome de Klinefelter, donde vamos a tener, es una trisomía sexual donde el X estaría duplicado. Entonces, miren, ¿no? Estas características fenotípicas son alteraciones, por alteraciones en el cromosoma y que lo podemos determinar por el cariotipo, ¿no? Donde pueden haber, ¿no?, alteraciones en el número, alteraciones numéricas, o pueden haber alteraciones estructurales, pequeños segmentos nada más. Entonces, ahí va a tener la expresividad clínica. Para diferenciarlo de este segundo grupo, que son alteraciones genéticas eh, por gen único, puntual. Ah,
acá lo tenemos, ¿no? Enfermedades debidas a mutaciones genéticas en la cual solamente se alteran los genes, ¿no? Que van a estar en los locus, ahí van a haber modificaciones. Este tipo de trastornos genéticos van a tener un patrón de herencia que obedece pues a las leyes de Mendel. Entonces van a haber enfermedades genéticas de tipo autosómico dominante y autosómicos recesivos. Ya ustedes saben cuando hablamos de autosómicos dominantes y cuando hablamos de los recesivos. En los dos dominantes basta que un locus del par, ¿no?, contenga la alteración y va a tener la expresividad. Entonces, basta ser solamente heterocigotes. En cambio, para los autosómicos recesivos sí se necesita que el par, los dos alelos, estén afectados para que tenga la expresividad. Entonces, las alteraciones genéticas por mutaciones de gen único o de gen principal, su transmisibilidad va a depender de las leyes de Mendel. O van a ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. Primera cuestión. Y lo segundo es que la expresividad, la expresividad fenotípica no va a ser uniforme. Va a haber variantes que debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, lo que se llama el pleiotropismo. El pleiotropismo, un gen único que debería darme una expresividad fenotípica única también, es decir, un gen, un rasgo, no se da, no se cumple esto. Dice, un gen puede tener diversos efectos fenotípicos aparentemente no relacionados. Este principio del pleiotropismo quiere decir que un gen puede darte manifestaciones en diferentes aparatos y sistemas. Puede haber manifestaciones esqueléticas, cardíacas, oculares, renales, a pesar que es un gen nada más el que se ha afectado, pero va a alterar diversas estructuras. El ejemplo clásico de pleiotropismo es esta enfermedad de Marfan. Esta enfermedad de Marfan que va a estar afectado el locus 21 del cromosoma 15. Y miren la cantidad de expresión clínica que va a tener. Un gen te va a dar varias manifestaciones químicas. Problemas cardiovasculares, son pacientes que son cardiopatías, son hiperelásticos, ¿no?, van a tener escoliosis, eh, van a tener alteraciones en los pliegues digitiformes, ¿no? Entonces, muchas manifestaciones debido a un solo gen, principio de pleiotropismo. El otro problema que lo debemos ventilar es lo que se llama la imprimación o impriming. La expresión fenotípica de ese gen va a depender de dónde está procediendo, de qué cromosoma está procediendo, si es de un cromosoma materno o paterno. Es decir, de qué cromosoma es, del padre o de la madre. Dependiendo de eso, va a dar la expresión fenotípica.
Eso no se da cuando estaba hablando de la trisomía, ¿no es cierto? Y el ejemplo clásico de esta imprimación viene a ser cuando se afecta el cromosoma, el cromosoma 15. El cromosoma 15 te puede dar dos expresiones fenotípicas dependiendo si es que ese gen alterado procede del padre o de la madre. Y puede darte el síndrome de Prader-Willi cuando el gen procede del cromosoma paterno. Mire la fenotipia que tiene este individuo. Y si el gen procede del cromosoma 15 de la madre, te va a dar el síndrome de Angelman. Totalmente diferente, ¿no? A eso se le llama el principio de la imprimación, de la imprimación. Lo otro es la expresividad variable. Dos o más individuos que tengan el mismo gen alterado pueden tener una fuerza de expresividad variable. Y el ejemplo lo tenemos en esta enfermedad, la enfermedad de Tracher-Collin. Miren, en algunos se acentúan más los rasgos fenotípicos y en otros digamos que podrían ser leves, ¿no? Entonces la expresividad es variable, ¿no? No en todos los individuos que tienen el gen afectado vamos a tener la misma expresividad. En algunos serán más leves y en otros serán más severos, ¿no? Entonces, no olvidemos que van a haber eh, modificaciones en la expresividad de acuerdo a estos principios del pleiotropismo, de la expresividad variable, de la imprimación. No olviden en la imprimación, en el cromosoma 15 tenemos el más emblemático, ¿verdad? Prader-Willi y la de Angelman, dependiendo si viene de la madre o del padre ese gen alterado. Y como habíamos dicho, pues de que estos malformaciones por enfermedades genéticas por gen único obedecen a la ley de Mendel, vamos a tener pues algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes, ¿no? Que habíamos dicho que basta la condición heterocigótica para la expresividad con una fuerza del 50%. Lo vamos a ver en una línea vertical del estudio de lo que es en los árboles genealógicos. El padre, el hijo, el nieto, en forma descendiente vertical, lo vamos a ver la expresividad, ¿no? En forma vertical es el patrón de herencia. ¿Qué enfermedades, qué enfermedades tienen esta forma de transmisión autosómica dominante? La que ya habíamos visto, el síndrome de Marfan, ¿no? La anemia hemolítica, la hipercolesterolemia, y esta que lo vemos, no es con tanta frecuencia, pero sí tenemos caso en nuestro medio, la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es una enfermedad en la cual van a ver unas manchas café con leche que le llaman unas manchas pigmentadas de esa coloración, de ese matiz, acompañado de estas lesiones hipertróficas en la cual hay una hiperplasia de las células de Schwann y forman los neuromas.
pequeños tumorcitos a lo largo de los nervios, lo cual le va a dar una forma leonada a la fenotipia del individuo. Esta neurofibromatosis ¿aló? Ya, estará para las 10:15, 10:30. Sí, yo lo estoy esperando ahí, por eso que va a depender de qué hora termino de esa electromiografía, pues. 11 en punto podría ser. Ya, ya, listo. La neurofibromatosis va a tener dos formas de expresión por afecciones del cromosoma 17. Esta neurofibromatosis que lo estamos viendo en este esquema es la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. En su libro de fisiopatología de Porn describe mucho lo que es esta enfermedad, la neurofibromatosis, pero esta es una forma de expresión. Son neuromas por hipertrofia de la célula de Schwann. En las tipo 1 por afección del cromosoma 17, más van a tener lesiones en la piel para diferenciarlo de la neurofibromatosis tipo 2, que está lesionado el cromosoma 22. No es el 17, sino el cromosoma 22, y no tiene esta expresividad. Los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 2 más tienen neurinoma del acústico. Es decir, estos neuromas, estos tumorcitos del nervio van a estar en el octavo par, afectando la audición y el equilibrio. Entonces, ese grupo de enfermedades autosómicas dominantes. Y las recesivas, en la cual hay que averiguar, ¿no? Bajo los principios que habíamos visto, los principios clínicos, hay que ver si que no hay consanguinidad, porque gran parte de estas enfermedades autosómicas recesivas, para que haya una condición homocigótica, tendría que haberse juntado en algún momento alguien que tenga tanto la madre como el padre el mismo rasgo genético ahí. Por eso que ante este grupo de enfermedades hay que averiguar si ha habido consanguinidad, un parentesco. Y la transmisión es horizontal, a diferencia de la autosómica dominante, que es vertical. Aquí afectan a varios miembros de la familia. Hay una fuerza de el 25% de transmisibilidad. Son menos frecuentes, ¿no? Son presentaciones horizontales en el estudio del árbol genealógico. ¿Qué enfermedades tenemos? Una de las más características es la fibrosis quística, la enfermedad de Tay-Sachs, los albinos, aquellos que tienen una hipopigmentación, falta de melanina, ¿no? Las degeneraciones hepatolenticulares, la enfermedad de Wilson por el defecto del cobre, la enfermedad de Gaucher, que es un problema de los gangliolípidos, de los gangliósidos, entre otras. Por acá aquí le había puesto. Esta es la fibrosis quística, ¿no? Autosómica recesiva. Se le está dando ya un impulso, ya se le ha incluido en el programa de enfermedades raras, ¿no? Entonces se está identificando cada vez con más frecuencia este tipo de enfermedades que afectan al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Hay una dificultad en la eliminación de las secreciones, porque estas se vuelven muy pegajosas, se adhieren dentro de estos conductos y ya pues imaginan la dificultad para la ventilación a nivel del aparato respiratorio y para la liberación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Que son los puntos álgidos que se van a dar en la fibrosis quística.
que se ha visto que es por una alteración en la imposibilidad del transporte del cloro. Y así tiene identificado el gen también. Y el albinismo, ¿no? Donde hay un defecto, pues, en lo que es la ruta metabólica de la tirosina, que se va, ¿no? Hacia lo que son la fenilalanina, la tirosina, la dopamina y también la melanina. En este caso hay ese defecto y los pacientes no van a tener esa pigmentación, pues, ¿no? Son varios los genes los que pueden estar afectados. El clásico es este, el albinismo oculocutáneo tipo 1, pues se llaman el OCA1, y que está involucrado el cromosoma 11. El cromosoma 11. Y hay otras enfermedades más. Las multifactoriales, si bien hay un gen que está involucrado, pero se necesita del entorno para que pueda expresarse. La hipertensión es una de ellas, ¿no? Miren, la esquizofrenia, se ha encontrado el gen está en el cromosoma 4, ¿no? Entonces hay un fondo genético en esos pacientes, pero no todos van a tener la expresión esquizofrénica, va a depender del entorno social para la expresividad, ¿no? Lo mismo los pacientes que tienen dislipidemia, ¿no? Ellos van a tener los genes que van a modificar pues eh, la producción de los lípidos, ¿no? Pero ya va a depender de la dieta, ¿no? Si este paciente es obeso, es sedentario, con apetitos incrementados, va a ser pues la enfermedad. Pero si es que tiene los cuidados, hace actividad física, etcétera, etcétera, de repente no se expresa, ¿no? Esa es la característica de esta herencia multifactorial. La condroplasia, la hidrocefalia, la diabetes también es otra enfermedad multifactorial. Miren la cantidad de genes que se ha ido identificando, los cromosomas, donde están ubicados esos locus, ¿no? Pero para su expresividad, pues va a depender también de otros factores para su expresividad. Muy bien, creo que aquí ya nos vamos a ir quedando. Y tener claro la diferencia entre lo que es un agente teratógeno y un agente mutágeno. El agente teratogénico va a detener el desarrollo del tejido, lo detiene. El mutágeno es el que afecta la estructura, del ADN. Muy bien, y termino así dando lectura. Miren lo que lo encontré por ahí, esto. Así como el conocimiento y la práctica actual de la medicina se basa en el conocimiento sofisticado de la anatomía, fisiología y bioquímica, igualmente tratar una enfermedad en el futuro, lo que ustedes ya van a tratar, requerirá un conocimiento detallado de la anatomía molecular, de la fisiología y la bioquímica del genoma humano. Ahorita la medicina clásica pues se basa en esto, ¿no? Lo que estamos estudiando, pero ya en los años venideros, ya la ingeniería genética, lo que son marcadores bioquímicos, modificadores biomoleculares, etcétera, etcétera, ya va a necesitarse de un conocimiento un poquito más molecular, más bioquímico, más genético
ahora que ya lo tenemos identificado, pues el genoma humano, ¿no? Entonces, debemos tener médicos tan buenos en anatomía y fisiología molecular de cromosomas y genes, como el cardiólogo lo es hoy con la estructura del corazón. Así que ustedes tienen pues un gran reto